Celebramos hoy a San Atanasio, obispo, que ha sido, aparte de ser doctor de la Iglesia, uno de los obispos preclaros vamos a leer un poquito de su vida, de su biografía, muy cortito, para ubicarnos. Estamos en los años 295, nació y murió en el año 373, en Alejandría, Egipto, ciudad de la que fue obispo durante 45 años, desde el tiempo del emperador Constantino hasta el emperador Valente. Santidad, doctrina, su principal objetivo fue defender la divinidad de Cristo, el dogma definido en el Concilio de Nicea en el año 325 y negado por Arrio. Sufrió mucho y soportó el destierro varias veces. Escribió varios tratados apologéticos. Tocó una época muy difícil a este obispo. Incluso, como decía ahí, sufrió destierro. Quiere decir que siendo obispo de Alejandría, lo echaron de la diócesis varias veces. Y el tema de la fe, si bien había conseguido una pacificación en tiempos de Constantino, años después, hijo de Constantino, que también fue emperador, se hizo arriano, una herejía que andaba en esos tiempos muy difundida por toda la Iglesia. Muchos obispos se habían hecho arrianos, y este tema consistía fundamentalmente en esto: negar la humanidad de Jesús. Es decir, Jesús era un hombre aparente. La divinidad estaba clara, pero no estaba clara su humanidad. Es como que era semejante a los hombres, pero no era hombre. Y esto se difundió en la Iglesia de una manera tremenda, al punto tal que la mayoría en esos tiempos era arriano. Y pocos defendían que Jesús era Dios y hombre, verdaderamente. Entonces, una de las cosas que decía San Atanasio es que ellos se pueden quedar con las iglesias, con el dinero, con mucha gente, pero no se van a quedar con la verdadera fe. Lo que valía era la verdadera fe, no son los templos, es la fe. Y por eso sufrió persecución. Incluso hubo algunos papas que no estuvieron muy claros en estos tiempos, la verdadera doctrina. El arrianismo cundió en la Iglesia, pero uno de los que luchó más fuertemente contra esta herejía fue San Atanasio. Esto por un lado. Por otro lado, nos encontramos con la palabra de hoy, donde aparece que los mismos israelitas lo acorralan a Jesús, de alguna manera, diciéndole así: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se los dije, pero ustedes no lo creen.
las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, etc. O sea, el texto viene del mismo evangelio que leímos el fin de semana, de Juan 10, donde habla del buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, me conocen, etc. Yo soy el buen pastor. Le exigen a Jesús que defina si es el Mesías, como que todavía no estaba claro. Y Jesús les dice, ya se los dije, ustedes no me creen. Y esto me hizo acordar algo que estuve viendo estos días, como una especie de documental, donde había un rabino que da como una cátedra, una enseñanza, y explica un poco el tema del Evangelio, de los Evangelios, con una visión, se ve que son de estos israelitas de las nuevas generaciones que tienen un acercamiento hacia Jesús, que no lo niegan, sino todo lo contrario, y que yo venía escuchando con mucha atención, justamente porque era muy claro las cosas que decía acerca de Jesús, cuando yo pensaba que lo que iba a escuchar era un rechazo, no, todo lo contrario. Una alabanza hacia Jesús que nunca había escuchado yo en alguien del pueblo de Israel, incluso era un rabino, maestro. Decía, por ejemplo, que el hombre más santo, Jesús, aceptaba que era el Mesías y que Dios estaba con él y que es el Hijo de Dios. Y yo me empecé a alegrar porque digo, esto está tan cerca de lo que nosotros decimos que me sorprende. Incluso habla de los milagros y por qué hacía milagros, justamente porque Dios estaba con él. Y su santidad y su espiritualidad, como que era más importante que el mismo Moisés. Y llega un punto donde trata el tema de la crucifixión y lo que le pusieron arriba, ese cartelito, que decía en 3 idiomas, en latín, griego y hebreo, decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y parece ser que la frase se entendía muy bien en el latín y en el griego, pero en el hebreo dice que cuando los israelitas vieron ese cartel se enojaron, porque decía justamente eso que yo les dije, que que está ahí es el Rey de los Judíos. Entonces le fueron a reclamar a Pilato, porque decía eso el letrero, que no tenía que decir eso, sino tenía que decir, dijo que él era el Rey de los Judíos, no que era el Rey de los Judíos. Entonces Pilato le contesta, lo escrito, escrito está. Está consignado en los evangelios. Y entonces de ahí parte la reflexión de él que dice esto. Dios estaba en él, pero no era él. O sea, llegamos hasta ahí. Reconoce al Mesías, reconoce las obras de Dios en él, reconoce
la santidad, la sabiduría, y habla de la importancia de Jesús, pero no llega a decir, este es Dios mismo. Ahí se quedó. De todas maneras, es un paso gigante, o sea que alguien que durante muchísimos años, como israelitas, negaron al Mesías y diga que este es el Mesías, entonces estamos ante un paso muy importante. Pero la fe de la Iglesia es muy clara. La fe de la Iglesia dice que este Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nosotros confesamos esa fe. Y esa es la fe verdadera, la que se nos ha revelado desde el comienzo de la vida de la Iglesia, aunque con algunas desavenencias en algunos tiempos. Por eso ha habido algunas separaciones, ha habido algunas doctrinas extrañas, se han separado y han hecho otras iglesias, etc. Pero la fe de la Iglesia siempre inconmovible, sobre todo en estos aspectos que son claves, centrales. La fe en Jesús, la fe en la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La madre de Jesús no es madre simplemente de un ser humano, es madre de Dios. Es decir, estamos ante temas fundamentales. Y por eso les traje dos ejemplos. San Atanasio, que ha tenido que encontrarse con toda esta gente que negaba a Jesús como verdadero hombre, los arrianos, y que habían contaminado prácticamente toda la iglesia de ese tiempo. Y también que esto ha traído que en la historia de la iglesia mucha gente que ha hecho cismas, han separado la fe en Cristo, la fe en la Trinidad, la fe en María, porque han tenido otras visiones y han decidido hacer rancho aparte. Nosotros cuando decimos claramente lo que creemos, lo decimos en el credo, pero también, sin lugar a dudas, oramos por la unidad. Oramos por la unidad de los cristianos, que son aquellos que creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en Jesús como el Señor, y que aún están divididos, y también por todos los que de alguna manera creen y se han acercado o se están acercando a Jesús para que puedan realmente reconocer esta fe. Y también por cada uno de nosotros, para que esta fe no decaiga en medio de un mundo que está cada vez más increyente, que está cada vez más ateo, o que cree cada vez más en cualquier cosa. Que el Señor nos mantenga en la fe, nos aumente la fe y nos haga mirar como Atanasio, aunque lleguemos a ser una minoría en los tiempos que nos toca, mantener la fe. Como dice San Pablo, he combatido el buen combate, he mantenido la fe.